Las relaciones, el matrimonio y la impotencia son asuntos privados que no suelen mencionarse en el discurso público. Sin embargo, en el siglo XIV, la disfunción eréctil era cada vez más repudiada en Europa. En la Francia prerrevolucionaria, una mujer podía incluso someter a su marido a un juicio público para conseguir el divorcio, alegando que era impotente. Hola viajeros de la historia, en el video de hoy te contamos cómo y por qué las mujeres podrían demandar a sus maridos por disfunción eréctil. ¿Tienes curiosidad por saber más? Así que deja tu super like, suscríbete al canal y sin más preámbulos, vayamos al video. La iglesia tenía derecho a estar en tu habitación. En el siglo XVI, católicos y protestantes, entre otros, sostenían que moralmente el matrimonio era la única salida adecuada para los impulsos eróticos que padecen los humanos. La impotencia en este contexto era un delito doloso contra una de las partes del matrimonio. El matrimonio no se convirtió explícitamente en un sacramento de la Iglesia Católica hasta el Concilio de Trento, aunque teólogos y clérigos se ocuparon del matrimonio hasta la Antigüedad tardía y la Edad Media. Los cristianos que participaban en el matrimonio en su forma sacramental lo entendían como un acuerdo con disposiciones. El matrimonio era entre dos cristianos bautizados, era monógamo, su finalidad era la procreación y era indisoluble. Las opiniones protestantes sobre el matrimonio eran similares a las del catolicismo, en el sentido de que era una institución necesaria. Católicos o protestantes, todos los funcionarios religiosos estaban de acuerdo en que la impotencia era una razón válida para poner fin a un matrimonio y era un asunto de la Iglesia. El divorcio era raro, por lo que la impotencia era la mejor vía de escape para una mujer. La Iglesia Católica no permitía muchas vías para salir del matrimonio durante la Edad Media y la Primera Edad Moderna. Los objetivos básicos de una unión matrimonial eran procrear y proporcionar la única salida aceptable para los impulsos sexuales. Por lo tanto, si un hombre fuera incapaz de cumplir con sus responsabilidades en este sentido, se permitía la anulación. Sin embargo, los detalles de dicha anulación no eran sencillos. Si una mujer alegaba impotencia, se establecía un plazo de 3 años antes de conceder la anulación, en caso de que la condición se corrigiera de alguna manera. Además, no todas las anulaciones permitían a los implicados volver a casarse. Esto dependía de lo que se supiera sobre los orígenes del problema. Los reformistas protestantes creían que la impotencia era una razón válida para el divorcio, pero también que era imprescindible volver a casarse. Para los protestantes, las mujeres solo podían llevar la impotencia a los tribunales después de haber dejado pasar un tiempo suficiente para la procreación, de 1 a 3 años, y el divorcio se concedía tras una serie de juramentos o exámenes médicos. Una esposa tuvo que demostrar su propia inocencia. Aunque estos llamados juicios de impotencia fueron llevados a los tribunales por mujeres, estas esposas todavía tenían que demostrar que no eran la causa de los problemas sexuales de las parejas. Dado que la vía de escape más viable para una esposa de un matrimonio infeliz era alegar que la unión nunca fue consumada, ella tuvo que demostrar que seguía siendo virgen para que el juicio siguiera adelante. Una de las pruebas para comprobarlo fue beber un diurético. Dado que los sistemas urinario y reproductor se consideraban iguales, si ella orinaba inmediatamente, su himen se habría corrompido. Se supone que una mujer no penetrada no se vería afectada. Oh, no. A menudo también era sometida a una inspección física. Una prueba alternativa para establecer su propia inocencia era demostrar la insuficiencia del marido en las relaciones sexuales, lo que significaba que debía someterse a un examen físico. En 1370, por ejemplo, se examinó a un marido acusado y se comprobó que tenía un miembro como un intestino vacío de piel manchada, que ni se expandió ni creció. Varios días después de ese examen,
el matrimonio del hombre fue anulado. Irónicamente, la prueba para comprobar la virginidad podría romper el himen de la mujer. What? El examen físico al que se sometía una mujer para demostrar su virginidad era, por supuesto, invasivo. La bañaban y la acostaban en una cama rodeada de comadronas y médicos. A continuación, se introducía un espejo de vientre para explorar el canal vaginal de la mujer. Aunque fuera un procedimiento muy invasivo, este método se seguía utilizando para determinar la virginidad de todos modos. Si una mujer afirmaba que no era virgen, podía alegar que su marido la había violado con los dedos o que había intentado tener relaciones sin éxito. Se esperaba que los hombres actuaran públicamente. En el siglo XIV, varios médicos españoles desarrollaron su propio método para comprobar la virilidad de un hombre. Se colocaba el pene de un hombre en agua fría y luego en agua caliente y se observaba la dilatación y el flujo sanguíneo. Si esta prueba no fuera concluyente, un cirujano intentaría estimular al hombre hasta la erección. En Nápoles se consultaban a las matronas, mujeres expertas en relaciones. Esta mujer acompañaba a una pareja, la relajaba, le administraba afrodisíacos y esperaba los resultados. A continuación, presentaría un informe al tribunal. En un juicio por el Congreso, practicado típicamente en Francia, se esperaba que los hombres tuvieran una erección ante el tribunal, copulando con sus esposas a la orden. Los funcionarios eclesiásticos y los médicos parecían reconocer que la incapacidad de actuar ante el público podía deberse a la incomodidad del entorno público, pero en general los resultados de estas pruebas eran rigurosos. La impotencia era una epidemia en la Francia del siglo XVI. Basándose en el número de casos de impotencia en Francia hasta el siglo XVI, se puede conjeturar la posible presencia de una causa ambiental. Por supuesto, como una de las pocas formas de disolver un matrimonio, era un proceso atractivo para una mujer atrapada en un matrimonio sin amor. Las mujeres de clase alta y media eran las que más hacían estos juicios, ya que tenían el dinero para llevar sus casos a los tribunales. Varios factores han contribuido al aumento del número de pruebas de impotencia y del interés por ellas. A medida que llegaban a los tribunales más y más casos de impotencia, se crearon tratados y libros sobre derecho y matrimonio. Con hasta 10.000 juicios celebrados durante el siglo XVII, los contemporáneos atribuyeron el aumento de los juicios a la corrupción moral general, así como a la creciente audacia y libido abierta de las mujeres. 3 escenarios pueden resultar de una prueba de impotencia. Si un hombre y una mujer en un juicio por impotencia cumplían su periodo de prueba de 3 años, se sometían a exámenes físicos y proporcionaban toda la información necesaria requerida por un tribunal. Había 3 resultados posibles. Si no se probaba la impotencia, las partes estaban condenadas a vivir como marido y mujer. Oh, no. Si se probaba la impotencia, el matrimonio podía ser anulado, con cláusulas para que uno o ambos pudieran volver a casarse. Por último, en casos excepcionales, se pedía a la pareja que soportara otro periodo de prueba de 3 años por si la situación se corregía por sí sola. Las defensas masculinas van desde indigestión hasta hechizos malignos. Un método de defensa utilizado para explicar la supuesta impotencia era que los hombres estaban bajo un hechizo. La conexión entre la magia y la impotencia era común durante la Edad Media. Y en vista de la creciente preocupación en torno a la brujería en los siglos XVI y XVII, la conexión cobró fuerza. En 1603, Jacques de Solms argumentó que su impotencia era causada por un hechizo de su esposa. Se concedió la anulación y se permitió a ambas partes volver a casarse. El razonamiento de la debilidad por el hechizo del mal perdió fuerza después del siglo XVII.
Los hombres suelen argumentar que la impotencia es temporal, causada por una indigestión, unos escalofríos, una costilla rota o alguna otra enfermedad similar. También alegarían que sus débiles esposas rechazaban sus afectos. En su desesperación, un hombre puede alegar que su mujer estuvo embarazada en una ocasión, una prueba evidente de su capacidad de rendimiento. Algunos casos de impotencia han durado años. La duración media de una prueba de impotencia solía ser de varios meses, aunque podía durar mucho más. En algunas ocasiones, una de las partes se escapaba, normalmente el hombre, sin querer someterse al examen físico. El caso español de Jeromina Martínez de Texada y su marido Diego Velasca en la década de 1680 duró 15 meses. El caso francés de 1712 de Joaquín Bernard Boyer, marqués de Gevres y Marie Mascrani duró 5 años, hasta que su esposa retiró la denuncia en 1717. Los abogados se quejaban de la ventaja que se percibía en las mujeres. Algunos de los críticos más destacados del juicio del Congreso fueron los abogados de los hombres acusados de impotencia. Vincent Taguereu argumentó que todos los beneficios del caso pertenecían a la esposa. La carga de la prueba recaía claramente en el hombre en lo que respecta al rendimiento, mientras que las mujeres podían mentir, manipular, fingir la virginidad y utilizar cualquier animosidad que albergaran contra sus maridos de forma abusiva. La posibilidad de recrear la virginidad era motivo de especial preocupación. Una mujer puede introducirse sangre de animal en su interior o utilizar un astringente para contraer la vagina. Según Taguereu, estos procedimientos perversos e indecentes hacían a las mujeres indignas de confianza. En general, la impotencia ponía en riesgo la reputación del hombre más que la de la mujer. Taguereu afirmó que, después de algunas de estas pruebas, algunos hombres murieron de vergüenza, otros perdieron la cordura, y todos quedaron arruinados y miserables. Además, los hombres declarados impotentes tenían que pagar el proceso del juicio, así como devolver las dotes de sus esposas tras la concesión de la anulación. Los procesos judiciales eran innatamente defectuosos. En Francia, el caso del marqués de Langley se considera el clavo en el ataúd del juicio por el Congreso. El marqués de Langley había sido declarado impotente tras fracasar en el juicio de 1659. Solicitó un segundo juicio, pero le fue denegado. Se le prohibió volver a casarse, pero ignoró la orden y se volvió a casar. En su segundo matrimonio tuvo 7 hijos. La incompetencia del juicio no podía seguir siendo ignorada. Además, en el siglo XVIII, se prestó mucha atención a las posibles ventajas de las mujeres en las pruebas de impotencia. En Inglaterra, Catalina Aston afirmó que su marido, Eduardo Weld, el conde de Wessex, era impotente. Eduardo confesó que era cierto y los médicos corroboraron su afirmación. Pero aún así, Catalina no ganó el caso cuando se cuestionaron sus motivos. Nunca fue examinada, pero se le indicó que volviera a casa y durmiera con su marido. Los dos nunca tuvieron hijos, pero Weld volvió a casarse tras la muerte de Catalina y tuvo 5 hijos con su segunda esposa. Los informes publicados sobre juicios de impotencia eran la noticia del día. Los relatos detallados de los juicios de impotencia siguieron a las publicaciones populares sobre crímenes reales. Los cuentos criminales fueron absorbidos por las masas, incluyendo historias de violación, sodomía y adulterio. A finales del siglo XVIII, editores como John Danton y Edmund Curll se interesaron por los casos más obscenos. Cuando Curll publicó 2 volúmenes sobre el caso de impotencia de Gevres a principios del siglo XVIII, introdujo al público en un nuevo nivel de intriga sexual y, de paso, fundó un género literario totalmente nuevo: los materiales obscenos y pornográficos disfrazados de documentación legal y médica
llegaron a públicos intrigados. De hecho, los editores solían destacar los detalles más obscenos. ¿Has oído hablar de estos procesos que surgían por la impotencia? ¿Cuál de estos datos te ha sorprendido más? Déjalo en los comentarios. Y no te vayas de este video sin dejar tu super like. Ayuda mucho al canal. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!